Bienvenidos a Universitodos a través de Radio Comunidad. Hoy estaremos trabajando para ustedes Elías Santana en la dirección general, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en redes Margory Enríquez por @radio_piso comunidad en Twitter e Instagram y @universitodos en Twitter e Instagram. Les habla Oscar González. Hoy continuaremos hablando con los estudiantes, en este caso de la Universidad Central de Venezuela, la principal universidad del país, acerca de las resoluciones que se han adoptado en el Consejo Universitario y la posición y la actuación que ha tenido la Federación de Centros Universitarios en relación con la coyuntura que se ha presentado con los estudios de una gran cantidad de alumnos pertenecientes a todas las facultades y escuelas de la universidad debido a este confinamiento, a esta suspensión de actividades y en general a todo lo que se deriva de la declaración del estado de alarma en el país. La semana pasada estuvimos conversando con el presidente de la Federación de Centros de la Universidad Simón Bolívar y el representante estudiantil en el consejo directivo de esa universidad acerca de estos temas. Hoy tendremos como invitados a Jesús Mendoza, que es el presidente del Centro de Estudiantes de Odontología y es el representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Jesús Mendoza nos estará comentando sobre las decisiones y los planteamientos que se han hecho en el Consejo Universitario a raíz de la actuación de los decanos, directores de todas las facultades y escuelas. Nos estará comentando sobre los avances que ha habido en materia de continuidad de las actividades académicas y administrativas en la Universidad Central, tomando en cuenta las dificultades que ha habido para reunirse, las dificultades que representa la diversidad de situaciones y de condiciones que hay en cada escuela y en cada facultad, incluyendo las diferentes sedes de la universidad. Posteriormente, en el tercer segmento de este programa, estaremos conversando con Luis Palacios, que es el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios y estudiante de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central. Al igual que en el caso de la Universidad Simón Bolívar, referido la semana pasada, sabemos que la Federación de Centros Universitarios ha emprendido algunas iniciativas para inventariar la situación de sus estudiantes, conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran los estudiantes, en particular los que están residenciados, aquellos que son del interior, los que están digamos, en situación también de déficit económico, de vulnerabilidad alimentaria o sanitaria. Y sobre eso, Luis Palacios, pues esperamos que nos comente cuáles han sido esos avances y esas actuaciones que se han llevado adelante desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central. Luis Palacios nos estará comentando sobre la situación de los estudiantes de la Universidad Central y las diversas acciones que ha emprendido la Federación de Centros Universitarios en función de atender requerimientos específicos de una gran cantidad de estudiantes para favorecer su permanencia, su salud, su integridad física y las condiciones de estudio. Y en el último segmento estaremos conversando con Ricardo Millán. Ricardo Millán es estudiante de la Escuela de Historia y fue secretario general del Centro de Estudiantes de esa escuela. Estaremos conversando con Ricardo Millán sobre el devenir histórico de esta situación que se nos ha presentado en el país y a nivel mundial, en particular el papel que juegan las universidades en situaciones de crisis a lo largo de la historia de los 800 años que tienen las universidades en funcionamiento en diversos países. Las universidades han estado involucradas en momentos muy particulares, muy traumáticos para muchas sociedades y de eso hemos querido conversar con Ricardo Millán como estudiante ya a punto de graduarse de la Escuela de Historia en relación con la Universidad Central y las universidades nacionales y los acontecimientos históricos en los cuales las universidades han venido participando. En el caso específico de la Universidad Central de Venezuela, que es la que ha llevado la bandera en todos esos procesos históricos en Venezuela, estaremos conversando sobre la importancia de mantener las universidades en funcionamiento y cuál es el principal papel que las universidades nacionales deben cumplir para sobrellevar esta crisis que aqueja a todo el país y con un especial énfasis en los estudiantes y profesores que hacen vida en las diferentes instituciones universitarias. Ese es el menú que tenemos entonces para el día de hoy en este programa, con tres personajes interesantes para escuchar sus opiniones, sus pareceres y sus informaciones, y con ellos estaremos entonces conversando al regreso de esta primera pausa de la estación en esta edición de Universitodos a través de Radio Comunidad.
Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a sondear sus opiniones y sus pareceres sobre la situación que se está viviendo a nivel de la educación superior y particularizando el caso en la Universidad Central de Venezuela, principal universidad del país. Vamos a conversar con Jesús Mendoza. Él es representante principal ante el Consejo Universitario y presidente del Centro de Estudiantes de Odontología. Jesús, encantado de tenerte en este espacio. Vamos a conversar sobre el acontecer de estos tiempos en el Consejo Universitario de la Universidad Central, qué decisiones se han tomado a nivel de toda la universidad y qué conoces sobre decisiones que se hayan adoptado en las diferentes facultades o escuelas para garantizar, en primer lugar, la integridad y la salud y la continuidad, de ser posible, de los estudios de todos los estudiantes de la universidad, cómo se le hace seguimiento a eso desde los cuerpos directivos, y en segundo lugar, qué medidas se han tomado en relación con la continuidad de las actividades docentes en las diferentes carreras. Gracias por tu disponibilidad y por tu disposición para atendernos. Muchísimas gracias a usted, profesor, por este espacio y permitirme pues explicar cómo está la situación de la Universidad Central de Venezuela con este proceso de la cuarentena y todo el proceso académico durante estos 4 meses. Bueno, el Consejo Universitario desde el primer momento ha estado sesionando, ha sesionado de manera virtual. Y una de las últimas decisiones que tomó el Consejo Universitario sobre el tema académico fue la aprobación de un documento del Vicerrectorado Académico a través de la Dirección de Educación a Distancia, donde pone ciertos parámetros a las facultades para dar una continuidad académica a las carreras. Sabiendo que ahorita no se pueden hacer actividades presenciales, la universidad no ha hecho actividades académicas presenciales, están suspendidas totalmente y pues han llevado a cabo diversas actividades académicas en base al documento que presentó el Vicerrectorado Académico y que fue aprobado en el Consejo Universitario. Ese documento lo que explica es que cualquier actividad que se haga vía web tiene que estar consensuada entre el profesor y el estudiante. También habla que tiene que haber una flexibilización por los problemas de servicios básicos que vivimos en Venezuela. Sabemos que no todo el mundo pues tiene un servicio de luz y de internet las 24 horas del día. Ellos manejan que tiene que haber una flexibilización de alrededor de 72 horas y también explican en el documento que las evaluaciones tienen que ser acordadas con los estudiantes, qué tipo de evaluación se va a hacer para que no haya o no se perjudique al estudiante en cualquier pues tabulador de notas, ¿ok? Últimamente en los consejos universitarios también se ha dado una presentación por facultades, los decanos llevan un informe de cómo está la vida académica. Si te doy un recuento aquí, la facultad de odontología se ha dado pues una vida académica de un alrededor del 40%, el restante no se ha dado porque bueno, tenemos una situación en lo que es medicina, odontología y farmacia, que son carreras donde su pénsul son mucho contenido práctico. Entonces, por ende, no se puede hacer muchas cosas de manera virtual. Entonces, tenemos ese problema en la facultad de odontología, donde nada más ha avanzado el 40%, por ese mismo problema de que la mayoría de su pénsul es práctico. La facultad de medicina está igual y la facultad de farmacia también, con la particularidad de que la facultad de farmacia estaba terminando su año académico y ha intentado de alguna u otra manera culminarlo. El Consejo de Facultad de Farmacia decidió culminar el año académico, pero no han podido por algunos laboratorios que son necesariamente presenciales. Entonces, pues ellos están teniendo pues ese inconveniente. La Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, pues decidieron que se podía dar pues una continuidad académica vía web. Ok, el Consejo Universitario, a pesar de que presentó ese documento, le está dejando a cada facultad tomar ciertas decisiones y ciertos parámetros. Entonces la Facultad de Ciencias, que ya estaba también terminando semestre, pues decidió que se podía dar una continuidad vía web, al igual que la Facultad de Ingeniería, y la Facultad de Ingeniería en la resolución del Consejo de Facultad, pues dice que si el estudiante no tiene o no cuenta con el servicio de internet o no pues puede seguir la vida académica vía web,
puede inmediatamente, cuando nos reincorporemos de manera presencial, retirar la materia y pues esto no va a incidir en su eficiencia o su currículo académico, ¿ok? Tenemos la Facultad de Arquitectura, la cual presentó un semestre de contingencia de materias optativas que pues tuvo 100% de demanda, porque bueno, los estudiantes querían o les gustó pues esa metodología que presentó la Facultad de Arquitectura de realizar materias optativas de contingencia, y bueno, todas las materias pues cumplieron con sus cupos. Ellos ya habían terminado semestre y pues habilitaron este semestre de contingencia con materias optativas, lo cual ha sido excelente. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, todavía su consejo de facultad no ha tomado una decisión como tal. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tomó la decisión de seguir con actividades de manera online, pero las evaluaciones tienen que ser de manera presencial cuando pues se pueda retornar a actividades presenciales. La Facultad de Agronomía y de Veterinaria están pues adelantando algunas actividades vía web. El problema aquí en Venezuela, que viven todas las universidades, es que no están las condiciones dadas para que se dé una vida académica vía web, y ese es el problema que está sufriendo ahorita la Universidad Central de Venezuela. A pesar que el Consejo Universitario instó esos puntos a través del documento de Vicerrectorado Académico, y que los diferentes consejos de facultad han instado a las cátedras, departamentos y profesores a que hagan actividades docentes vía web, realmente no ha habido un avance muy grande. Ok, tenemos la Facultad de Arquitectura, como te comenté, que es la que ha habido un mayor avance como tal, pero tenemos un alrededor de que se ha dado un avance del 40-45% de la universidad. El restante no ha podido avanzar por problemas de servicios básicos y por problemas de profesores, que no todos los profesores cuentan con un servicio de internet, porque recordemos que los profesores lo que ganan son $2-3 mensuales, e imagínate un profesor que necesita una laptop, un profesor que necesita una capacitación que no la ha tenido, y un profesor que necesita pagar una renta que su sueldo no le da. Entonces, hay muchas contras de este programa de educación web que se ha querido implementar. Oye, gracias Jesús. Bien completo tu reporte en cuanto al avance o a las medidas que se han tomado desde el punto de vista académico, en particular con los programas de docencia. Entiendo que es de pregrado fundamentalmente, pero debe ser extensivo a posgrado también, ¿no? Te quería preguntar sobre las providencias que puedan haber tomado las autoridades en relación con ciertas actividades administrativas, ¿no? ¿Cómo ha funcionado la Universidad Central desde el punto de vista administrativo en el tema de la seguridad, por ejemplo, que en estos días ha habido vandalismo y vulneración de la integridad física de varias universidades? ¿Cómo ha hecho la Universidad Central, estando en el centro geográfico de la ciudad de Caracas, para, digamos, resguardar sus instalaciones? ¿Cómo se han llevado los procesos administrativos de nómina, de administración, de finanzas, planta física? Vimos el tema de mantenimiento con el famoso caso del techo del pasillo de la universidad, ¿no? Que se derrumbó. Entonces, y la otra pregunta que te tendría es, cuáles han recogido ustedes como representantes estudiantiles que son las expectativas de la mayor parte de los estudiantes en cuanto a la forma de proceder para avanzar sin salir perjudicados por la cantidad de factores en contra que tú mismo estás mencionando, el tema de los profesores, la conectividad, la luz, etcétera? ¿Cómo se puede equilibrar eso, y cómo ha considerado la Universidad Central ese manejo ambivalente de las cosas que se deben avanzar, pero las dificultades que hay para hacerlo? Sí, me faltó especificarte a nivel de posgrado, los diferentes entes de cogobierno a nivel local, los consejos de escuela y los consejos de facultad han aprobado pues la presentación de tesis vía Zoom en los posgrados. Por lo menos la Facultad de Humanidades, la Facultad de Odontología han sido ejemplos que diversos posgrados han dado su presentación de tesis vía Zoom. Mira, el tema administrativo, pues el Vicerrectorado Administrativo y la Secretaría, que está encabezada por el profesor Mario del Monte, han ido diversos días pues a la universidad, pues el pago de nómina, el tema de la revisión del tema de presupuesto, el tema también del ingreso de la universidad, que ahorita está paralizado y se están haciendo unos arreglos para que continúe vía web. Eso se está haciendo pues a través de el Vicerrectorado Administrativo y la Secretaría, es que están yendo diversos días a la universidad con todas las medidas de bioseguridad que se están tomando. Con el tema de la seguridad de la universidad, recordemos que la universidad está en el centro de Caracas y que aparte tenemos el Hospital Universitario de Caracas en la universidad.
universidad. Por ende, la UCB está siendo súper transitada porque el hospital también es un hospital centinela donde hay a la atención de pacientes sospechosos, y aparte de eso está el Instituto de Higiene del doctor Rangel, que es donde se analiza, es el centro nacional donde se analizan las pruebas, las PCR. Entonces hay un tránsito bastante pues importante en la universidad, y lo que son pues los espacios como tal académicos están siendo custodiados por la seguridad de la universidad, pero también hay vigilantes que viven lo que vive el venezolano común con los problemas de transporte, que no se pueden trasladar a su lugar de trabajo. Y pues bueno, han pasado diversos hechos de hurto en la universidad. En los 4 meses de cuarentena ya han pasado más de 12 hurtos, principalmente en el núcleo de Cagua, en Aragua, pues es un núcleo que ha sido desvalijado totalmente. ¿Okay? Y en el tema del mantenimiento, se estaba esperando que se diera un proceso de desinfección de la universidad, pero ante la ausencia y respuesta por parte del Estado, pues se está esperando que decreten algunos días de flexibilización para que la universidad pues comience un operativo de mantenimiento de la universidad, y la desinfección ya correría por parte del rectorado de la universidad para hacer ese proceso de mantenimiento, aprovechando que también está el tema del techo, que ahorita está en el proceso de análisis de la columna, análisis de lo que fue la caída, para después ser el retiro de las losas y la reconstrucción del techo número 5 de Tierra de Nadie. Oye, muchas gracias, Jesús. De verdad importante lo que mencionas sobre el hospital clínico y sobre el Instituto Nacional de Higiene. Evidentemente son dos instalaciones, dos servicios de importancia que trascienden incluso al propio funcionamiento académico de la universidad, porque tiene una finalidad asistencial, y en el caso de esta pandemia también de diagnóstico, ¿no? Faltaría lo de las expectativas que tienen los estudiantes, pero no sé si nos puedes resumir eso en unos 30 segundos y decir cómo se pueden contactar o informar los estudiantes o cualquier otra persona interesada sobre la posición que tenga la representación estudiantil en el Consejo Universitario, que está a tu cargo, y algún enlace, algún punto de contacto, alguna red social que nos pueda suministrar. Mil gracias y estaremos en contacto, Jesús. Gracias de verdad y por tu disposición y por el trabajo que se está haciendo. La expectativa del estudiante, hay mucha incertidumbre realmente en la comunidad estudiantil. Hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a reprogramar el calendario académico, hay mucha incertidumbre sobre qué cambios se van a hacer, porque capaz haya que hacer cambios de horario para no concentrar tantas personas en un mismo recinto, en un mismo salón. Entonces, el que no se dé una continuidad académica al 100% y haya tantas materias, tantos departamentos que no están pues reportándose y dándose una actividad académica vía web, le deja una incertidumbre muy grande al estudiantado, a la comunidad estudiantil. Todas las minutas del Consejo Universitario, cualquier información, pues pueden buscar las redes en Instagram de la Federación de Centros Universitarios del UCB, que es @fcu.ucb, o también en mis redes @JesusMM1902. Ahí informamos las minutas del Consejo Universitario, cualquier reunión que estamos teniendo con las autoridades. Estamos reuniendo con las autoridades todos los martes para discutir temas sobre el mantenimiento de la universidad y sobre el tema académico, reuniones de manera presencial con todas las barreras de protección. Muchísimas gracias por el espacio, profesor, y bueno, estamos a la orden para cualquier evento y para cualquier situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, y bueno, este espacio está siempre a su disposición. Vamos a la pausa de la estación y ya continuamos con Universitodos por Radio Comunidad. Espacio Masculino, programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota. Conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com. Todos los jueves a las 11 de la mañana tienes una invitación a conocer y comentar todo lo que acontece en la gestión del ambiente y los desechos, con entrevistas a quienes construyen el desarrollo sustentable de nuestro país, a través de la economía circular, con la conducción de Neri Sánchez, una apasionada y experta en la materia. Residuos limpios en la radio. Escúchalo por radiocomunidad.com. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención,
Noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche, por radiocomunidad.com. Entrada libre. Espacio abierto para toda la comunidad, hablando de marketing, emprendimiento, motivación y negocios, ofreciendo soluciones efectivas para cada nicho de mercado. Entrada libre, un lugar para todos, con Ana Bonilla, los martes a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad y en este segmento vamos a conversar con el bachiller Luis Palacios. Él es estudiante de la carrera de Trabajo Social, de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y es el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de esa universidad. Vamos a tratar de conversar entonces sobre estos aspectos que han afectado a la masa estudiantil de todas las universidades y en el caso particular de la Universidad Central, que tiene un volumen de estudiantes bastante grande, un número de escuelas, de profesores y tiene sedes en diferentes localidades. Nos gustaría saber cuál es el inventario que ha hecho la Federación de Centros Universitarios en relación con la situación de sus estudiantes y después tratar de conversar un poco sobre cómo visualizan las medidas que han tomado desde el Consejo Universitario, desde el punto de vista académico, la continuidad de las actividades docentes, etcétera. Bienvenido, Luis, de verdad que encantado de tenerte en este espacio y poder conversar con ustedes y sondear un poco la situación de la Universidad Central de Venezuela y de sus estudiantes. Saludos, Oscar, de verdad agradecido por este espacio y a todo el personal que pueda estar presente en el programa Universitodos y a los que nos escuchan, porque hay que entender que ante las limitaciones de expresión que hoy existen en nuestro país desde hace mucho tiempo, este es un espacio donde nosotros podemos difundir nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Y bueno, hablar de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, es un gran orgullo que llevo en mi pecho a diario y aún representándola desde el cargo del presidente adjunto. Bueno, hablar de la UCB es, por supuesto, pensar que son 11 facultades, de las cuales estas 11 facultades se disgregan en 45 escuelas, es decir, 45 espacios de formación para el día de mañana tener profesionales de altura. Y bueno, nuestra universidad agrupa un 70% de profesionalismo, es decir, de espacio de formación por su variedad y su diversidad en esto que se llama academia y es la cual nosotros defendemos a capa y espada, como quien dice. Y al defenderlo y hablar de estos números, por supuesto, nos llevan a lo que demanda estos espacios, que es en el área social, que es en el área técnica, que es en el área de infraestructura y demás. Y en este proceso de cuarentena, por supuesto, la Federación de Centros Universitarios, que ojo, yo pudiera decir que en los últimos años, dado a la realidad y a la demanda que da, ha sido una de las federaciones que ha podido promulgar, llevar un trabajo de gestión hacia lo interno, que por supuesto mira lo externo, que es el país, y dice, de la mano tenemos que ir. Tengo que aportar a mi universidad para poder dar la cara por mi país. Y allí, pues, ante la cuarentena y durante la cuarentena hemos realizado actividades y propiamente en estas cuarentenas, actividades que van desde lo social, es lo que, por supuesto, me enseña y me forma la carrera de trabajo social, en donde cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia humanitaria compleja que lleva años en Venezuela, pues estas políticas o estas acciones, estos proyectos tienen que ir de la mano para poder tener presente a nuestra comunidad, que en este caso es el estudiantil, y propiamente los que se encuentran residenciados en Caracas, en donde surgieron estas iniciativas que pudieron ver de una u otra forma por nuestras redes sociales, en donde, pues bueno, se hablaba de que la federación trasladó
120 estudiantes y sí es una realidad gracias al compromiso de la Secretaría de Reivindicaciones, Secretaría de Propaganda y consejero universitario que tenían la posibilidad de encontrarse a diario en la universidad y poder gestionar con la dirección de transporte y con otros espacios para poder lograr este tipo de traslado. Seguidamente tuve la satisfacción de poder coordinar la campaña FCU de los estudiantes que buscaba complementar esta ayuda con aquellos estudiantes que se encontraban en una crisis, que es una realidad que hay que decir, porque necesitaban ir a sus hogares porque no tenían en la residencia con qué alimentarse o no se podían alimentar las 3 veces al día, pues logramos encontrar una base de datos que pudiera dar alimentos desde una medida asistencial y se lo hacíamos mucho énfasis. Esto no es lo normal, pero entendiendo la situación que estamos viviendo no solamente con la pandemia, sino país, esto hay que hacerlo. Y seguidamente se fomentó la siguiente ayuda de ayuda a un musevista o ayuda a un estudiante, en donde buscaba junto a la Organización de Bienestar Estudiantil no solamente el de dar alimentos, sino que a su vez lograr ayudar a estudiantes de manera monetaria porque su nivel de socioeconómico era mucho más profundo que el de otros estudiantes que pudimos ayudar anteriormente. Y bueno, digamos, estas asistencias han podido ayudar, por supuesto, alrededor de 150 a 200 estudiantes si nos colocamos a ver estas 3 iniciativas, pero a su vez también hay que decir que nuestro ejercicio en lo académico tiene que verse y es allí donde los consejeros universitarios en su rol estudiantil pues generaron una propuesta al consejo universitario en donde pues se hablaba de un proceso de clases a distancia en el cual no fue aprobado ya que el vicerrectorado académico tenía para el año 2012 aprobado un proceso de clases a distancia en el cual fue reafirmado dicho proceso y que este proceso desde un espacio de flexibilidad desde el Consejo Universitario se le dictó al Consejo de Facultad a que lo impartieran en sus distintas escuelas, dado que cada facultad tiene una realidad y es compleja en sus dinámicas. Y hasta el sol de hoy yo pudiese decir que no todas las facultades han asumido esa responsabilidad de avanzar en su totalidad en un proceso o no de clases a distancia. O sea, no hay una claridad y por eso nos encontramos muchos estudiantes dispersos, muchos estudiantes con ganas de estudiar como otros en donde se ven obstaculizados, pero tampoco hay una fuente oficial donde nos diga o nos motive a condicionar el proceso de clases a distancia. Pero sin duda alguna nosotros estamos en ese proceso de volver a reafirmar la necesidad de tomar una posición no solamente de los consejos de facultad que pueden conocer propiamente la realidad de las escuelas, sino que también desde el consejo universitario esa flexibilidad que se le dio en un momento, que ya pasa más de 3 semanas, yo creo que ya llega el mes y pico, tome una cobertura oficial desde el consejo universitario o donde se dicten las medidas necesarias, porque entendemos que la cuarentena ni siquiera para el mes de noviembre aquí en Venezuela pudiese verse flexibilizada en su totalidad. Y bueno, básicamente allí nosotros nos hemos encontrado en este proceso de cuarentena sin contar la situación de la infraestructura que vivimos hace semanas, que fue un enorme sentimiento a nivel nacional e internacional, yo diría, porque las imágenes que rodaron por allí hacían tendencia a la Universidad Central de Venezuela en 3 etiquetas vía Twitter, buscabas información por Facebook, por todos lados y te salía que la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio de la humanidad, pues se veía bajos ante el techo y la verdad es que bueno, también ahí estamos haciendo un esfuerzo mayor. Gracias Luis, de verdad que bien completa tu respuesta, aunque tocas varios aspectos, ¿no? Uno es el de la infraestructura física, que lo abordas al final, la imagen del techo del pasillo de la universidad, que se desplomó por fallas en el mantenimiento de los drenajes. Tocas el tema de la situación de los estudiantes, de la diversidad de casos que se pueden haber presentado y tocas también el problema, eso lo planteas, percibo yo, en plan casi de reclamo, ¿no? Porque no ha habido una consistencia o una unidad de criterio en las autoridades de las diferentes facultades y escuelas sobre la forma en que se debe reiniciar o mantener un mínimo de actividades docentes fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es en resumen lo que capto de tu presentación y me gustaría saber si hay estudiantes que ustedes conozcan que hayan tenido la enfermedad esta que está circulando, la del COVID-19, o familiares o algún tipo de caso específico
Y lo otro que me gustaría saber de tu parte en cuanto a la Federación de Centros Universitarios es lo que se podría visualizar a futuro sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo se espera que esto evolucione en el corto plazo para poder integrar otra vez la actividad académica entre profesores y estudiantes? Básicamente esa es un poco mi posición ante lo que estamos viendo y propiamente con el reclamo o ese sentimiento en la parte académica administrativa con nuestros consejos de facultad y autoridades de facultad. No es un reclamo por reclamo. Yo creo que hoy tenemos que salir los venezolanos y los usevistas de ese reclamo, de esa queja o de esa crítica, sino en propuestas, en avanzar, en buscar soluciones, sino en que esa situación que pareciera que no es real y que en muchas oportunidades los decanos dicen, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo, sea visible y que se visualice no solamente en las discusiones que puedan tener lo interno y que quizás muchos de los cogobiernos estudiantiles de las facultades nos los puedan transmitir, sino que en las actas y a través de las redes sociales oficiales de la facultad se pueda visualizar ese avance progresivo que ha tenido la universidad y las facultades en la parte académica, que no, hasta los momentos, no se ha visto, y que se muestre con claridad cuáles son las escuelas, cuáles son las materias que han avanzado y cómo incentivar la participación del resto de la comunidad a poder aportar a que se reactiven el resto de las cátedras, de las escuelas, ¿no? Y seguidamente voy a tu segunda pregunta, en el cual, gracias a Dios, hasta los momentos no tenemos información de algún compañero contagiado o algún familiar. Propiamente, las primeras semanas que estábamos en la cuarentena en Venezuela, habían fallecido 2 profesores que ya eran jubilados, estaban fuera del país, en el cual pues lastimosamente ya no están con nosotros. Puedo expresar mis condolencias porque sin duda alguna hay que agradecer al profesor que estuvo años atrás en nuestra universidad y el que hoy está, porque sin ellos sin duda alguna nosotros no pudiésemos estar en la universidad y las siguientes generaciones no pudiesen tener la oportunidad de ingresar a una universidad como es la UCB. Es decir, que hasta los momentos no contamos con alguna información que nos acerque a algún estudiante, a alguna comunidad UCBista contagiada recientemente. Y seguidamente esto también voy a tu pregunta, perdón, en donde vivimos un país de bastante intriga. Y yo creo que el llamado mío hacia los decanos, en este caso, es porque como vivimos un país de intriga y no tenemos seguridad de qué va a pasar en 6 meses en Venezuela más allá del coronavirus, nosotros tenemos que avanzar y tenemos que proyectarnos a una universidad que recupere esfuerzos desde los distintos espacios para poder ver clases en una instancia semipresencial o en una instancia vía remota, que creo yo que es lo que tenemos que trabajar. Sin duda alguna, estamos en un país de incertidumbre donde tenemos que buscar soluciones a esas incertidumbres. Perfecto, Luis. Gracias por estas precisiones, ¿no? de tu comentario. Se trasluce entonces que hay más que problemas de decisión o de toma de decisiones, un problema de divulgación y de comunicación. Pero bueno, eso también debe ser solventado, sobre todo en épocas como esta, ¿no? Oye, bueno, estamos contra el tiempo y queremos agradecerte de verdad la presencia en este espacio y nos gustaría que nos dieras un mensaje final de unos pocos segundos y si pudieses incluir las redes sociales donde se puede contactar a la Federación de Centros Universitarios o a tu persona por parte de cualquier interesado, cualquier estudiante o cualquier otra persona que quiera conocer o comunicar alguna inquietud a la Federación de Centros Universitarios. De verdad encantado de haberte tenido, gracias por tu receptividad y por tu disposición y éxitos en lo que estén acometiendo para sobrellevar esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir a todos. Gracias, Luis. Nuevamente gracias a ustedes por este espacio. Yo siempre digo que pese a las circunstancias que estamos viviendo, hay que recordar que vivimos al norte del sur, en ese país donde creció la esperanza de muchos venezolanos, pero también extranjeros, y que no podemos perder esa fortuna heredada y hay que convertir de esta crisis en unos resultados positivos. Y es Venezuela el país con privilegios, pero también con obstáculos. A ustedes agradecidos, sí. Las redes sociales de la federación, solamente estamos en Instagram como fcu.ucb. Yo me encuentro por todas las redes sociales como Luis Palacios HE y por ahí estaremos comunicándonos.
Gracias nuevamente, Luis. De verdad encantado de haberte tenido por aquí. Y bueno, sí, despedimos este segmento y con ese último mensaje que nos brindaste sobre el futuro del país. Y vamos entonces a una pausa de la estación y ya volvemos con Universitodos a través de Radio Comunidad. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela, la principal universidad del país, la más antigua y la que tiene una presencia histórica muy importante en tiempos de todo tipo de crisis que ha sufrido el país. Desde su fundación, que ya va a ser 300 años de la creación de la Universidad de Caracas, que después dio paso a la Universidad Central cuando se fundó la República, después de la independencia. Y para hablar de esos aspectos históricos en tiempos de crisis, hemos querido cerrar este programa, en este segmento, conversando con un estudiante de la carrera de licenciatura en Historia, pero que también ha tenido una participación muy activa en la dirigencia estudiantil y en la militancia universitaria desde hace ya varios años. Fue incluso secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia. Su nombre es Ricardo Millán y hemos querido conversar con él porque sabemos, además lo conocemos desde hace tiempo y sabemos de sus inquietudes universitarias, políticas y su pasión por la carrera. Entonces queremos conversar con Ricardo sobre estos aspectos que relacionan la situación actual con la situación histórica. Ricardo, encantado de que estés por aquí. De verdad, un placer tenerte en este espacio y bueno, vamos a abordar un tema sobre el cual tú tienes probablemente pues muchas más cosas que decir que las que yo pueda conocer, pero vamos a conversar sobre esos aspectos. Fíjate, este tipo de crisis son recurrentes. La historia tiene muchos ejemplos, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Hace poco estaba leyendo el periodo en el cual, por ejemplo, Humberto Fernández Morán, siendo latino, estudió justamente del año 40 al año 44 la carrera de medicina, siendo apenas un muchacho de 16 años. Empezó a estudiar en la Alemania nazi, en Múnich, en plena guerra mundial. La universidad estuvo funcionando, claro, hubo unos años donde la guerra era más fronteras afuera de Alemania que fronteras adentro. La guerra y la independencia nuestra. La universidad a trompicones continuó con ciertos tipos de actividades, incluso los estudiantes y los seminaristas del seminario de Caracas tuvieron un papel protagónico en la batalla de la Victoria, lo que se conoce hoy en día o se rememora con el Día de la Juventud, el 12 de febrero de 1814. Y bueno, la universidad es una institución que ya tiene 800 años. Entonces, ¿qué cosas no han pasado en 800 años, tanto en Europa como en América y en todos los países? Y sin embargo, las universidades han logrado sobrevivir, sobrellevar esas situaciones. En estas circunstancias, a nivel mundial hay un problema, pero además el problema es mucho más grave en Venezuela por las circunstancias que está atravesando Venezuela, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de fuga de cerebros, de migración, de inconsistencia institucional, etc. ¿Cómo visualizas tú lo que está pasando en comparación con tiempos pretéritos y tratar de elaborar en función de eso un enunciado del deber ser hoy en día de qué deben hacer las universidades hoy en día frente a estas situaciones y hacia el futuro también? Gracias, Ricardo, por estar en el programa. No, Oscar, realmente gracias a ti por la invitación a este espacio que es sumamente importante para los universitarios porque sigue siendo un espacio donde nosotros podemos conversar sobre lo que sucede en nuestras casas de estudio y que podemos expresarlo en un medio de comunicación que ha sido tan atacado como lo es la radio en Venezuela. Parte de las cosas que estabas mencionando, la historia de Humberto Fernández Morán, el tiempo de la universidad, en el fondo se reduce a algo que siempre hemos adoptado en el discurso político quienes hemos sido parte de la dirigencia estudiantil o universitaria, porque inclusive se asume desde las vocerías profesorales o de autoridades, que es que la universidad se convierte en un foco de luz ante tanta oscuridad, ante tantas amenazas. Y cuando nosotros observamos la historia universitaria, podemos ver que en los periodos más oscuros y más difíciles de la historia de la humanidad siempre han estado las universidades
como fuente de pensamiento libre, de pensamiento diverso, inclusive en los momentos en los cuales la universidad era dominada o era tutelada por la Iglesia Católica, se dieron debates sumamente importantes en torno a los derechos sociales y políticos del hombre. Y puedo poner el caso de lo que se conoce como la Segunda Escolástica en la Universidad de Salamanca en España, durante ese periodo inicial del descubrimiento de América. Los postulados de la escolástica, de esta Segunda Escolástica, son postulados que contradicen abiertamente ciertas opiniones de la época sobre los derechos de los indígenas, sobre los derechos de las personas que habitaban el nuevo continente. Y así podemos encontrar casos y casos en la América Latina. Sobre todo, las universidades tienen un componente muchísimo más allá de la academia, gracias a las dificultades sociales que han provenido de nuestras luchas por la independencia y de nuestro establecimiento como repúblicas en un mundo bastante convulso, como lo fue el siglo XIX y lo fue el siglo XX. Entonces, tenemos casos desde las universidades centroamericanas, donde podemos ver las dificultades que vivían las universidades en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, ante las dictaduras de los años 50, 60, 70 y 80, que arremetían y desaparecían a las personas, o podemos ver la resistencia que representaba para las dictaduras argentinas y chilenas la existencia de universidades abiertas, como hoy lo representa para la dictadura en Venezuela las universidades venezolanas. En una gran medida, cada caso es distinto, cada condición histórica tiene una diferencia, tiene una consideración importante, pero si podemos buscar un punto en común es ese, es el punto de que las universidades siempre se mantienen del lado del pensamiento crítico, del lado del pensamiento libre, de la pluralidad, que ha permitido que la sociedad se desarrolle y se reconstruya después de procesos tan destructivos como el que estamos viviendo. Y creo que a eso estamos apuntando en cada una de las casas de estudio que hoy se encuentra acosada, que hoy se encuentra torturada por la dictadura, que nuestras casas son una víctima más de esta férrea dictadura, y a eso estamos apuntando, a recuperarnos y a pensar en cómo vamos a reconstruir nuestro país, no solo desde el punto de vista político, porque la gente tiende a limitarlo a eso, sino también desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humanista, desde cada una de las visiones que nos van a permitir construir y desarrollar un país diferente, un país mejor del que tenemos hoy en día. Gracias, Ricardo. De verdad que interesante el análisis tan corto, pero tan completo, ¿no? que haces. Claro, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este tema, ¿no? Pero fíjate, reivindico de tu intervención la importancia de que las universidades se mantengan autonómicamente en la búsqueda de la verdad. En una situación como esta, como la que está viviendo el mundo y Venezuela en particular, las universidades han llevado la voz cantante en el tema de la divulgación de aspectos que desde el gobierno a veces se tratan de ocultar en relación con la enfermedad, los casos, las posibilidades incluso de expansión. Tenemos recientemente la amenaza que se hizo desde un programa de televisión contra los académicos de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales por un análisis probabilístico, estadístico que hicieron sobre la curva de contagio de esta enfermedad, y bueno, fueron vilmente atacados por ello, cuando lo que estaban haciendo era un ejercicio académico, ¿no? Y que más bien debería ser agradecido y tomado en cuenta para prevenir daños mayores. Lo mismo se puede decir de la encuesta en COVID, que acaba de ser publicada esta semana. La encuesta en COVID participan la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Simón Bolívar, y justamente se basa en eso. Son encuestas, son sondeos hechos con técnicas que responden al estado del arte en esa materia y que arrojan unos resultados que obviamente a un gobierno no le son cómodos, ¿no? Entonces creo que se resumiría el papel histórico de la universidad, de acuerdo con lo que tú comentas, en ese esfuerzo y en esa persistencia de la búsqueda de la verdad, o de la búsqueda de mecanismos de resolver, formas de resolver situaciones con el conocimiento
la creación y la divulgación de conocimiento. Fíjate, Oscar, creo que resaltaría más que la búsqueda de la verdad, porque decir la búsqueda de la verdad implica la existencia de una verdad única que proviene de la universidad, diría la perenne búsqueda del debate plural y diverso, que es la esencia o parte de la esencia universitaria. Y quiero resaltar lo que hicimos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y que hizo la Federación el día domingo 5 de julio, que fuimos a la Plaza Bolívar en un acto simbólico para mandar un mensaje muy claro, muy firme a la dictadura y a los venezolanos de que nosotros no nos vamos a rendir, de que vamos a seguir, que sabemos que la situación está difícil por la pandemia que estamos viviendo, pero que los estudiantes venezolanos y los estudiantes universitarios estamos comprometidos para recuperar y restaurar la democracia y la libertad de los venezolanos, y que vamos a utilizar todos los métodos que podamos utilizar en nuestras manos, por muy limitados que sean. Pero esa actividad también tiene una visión muy clara de homenaje a los universitarios que conformaban el Congreso de 1811 que declara la libertad. Porque la gente no conoce que ese Congreso de 1811 tiene una historia de meses y meses de debates de personas que tenían una diversidad de ideas, que tuvieron un debate intelectual de altura para tomar la decisión de declarar la independencia de la Confederación de Estados de Venezuela, el 5 de julio de 1811. Y es ese mismo debate el que nos permitió a los universitarios hace unos meses, en enero y en febrero de este año, debatir y discutir a lo interno cuáles eran las mejores acciones para rechazar y evitar la intervención de la universidad a través de una sentencia írrita por parte del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra usurpado. Entonces, ese debate plural, ese debate que los académicos y los universitarios siempre promulgamos e instamos a todos a llevarlo, es eso lo que nos permite desarrollar soluciones, ideas y propuestas claras y firmes para desarrollar nuestro país. Y desde los estudiantes universitarios esas propuestas también van a ir de cara a la situación que nosotros consideramos más importante, que es derrotar a la dictadura, restaurar la democracia y construir un país mejor. Bueno, mil gracias, Ricardo. De verdad que encantado de haber tenido tu opinión aquí. Es muy valiosa en estos tiempos. Nos metimos en el terreno político, pero hoy en día es difícil sustraer cualquier cosa que pase en el país, entre ellas la pandemia y sus consecuencias de la situación política que vive el país, y en eso pues cada quien tiene sus posiciones y su derecho a expresarlas, ¿no? Pero bueno, encantado de haber tenido esa visión de lo que se está haciendo desde el movimiento estudiantil para sobrellevar esta crítica coyuntura en la que nos encontramos desde todo punto de vista. De verdad que encantado de haberte tenido con nosotros aquí, y vamos a esperar entonces el desarrollo de los acontecimientos y contar siempre con el movimiento estudiantil como un movimiento bandera, luz de la lucha por los derechos civiles y por los derechos democráticos. Con esto terminamos el programa de hoy, dedicado a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en estas circunstancias, y nos despedimos hoy en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes Margory Enríquez, por @radio_comunidad en Twitter e Instagram, y @universitodos por Twitter e Instagram. Les habló Oscar González. Hasta el próximo.